Saludo a todas las personas de la página de Viviendo con Dolor Crónico. Mi nombre es Joan Albelo, para los que no me conocen. En este momento quiero presentar a Raúl, apellido Lencinas, ¿verdad? Sí, Lencinas, exactamente. Lencinas. Raúl es terapeuta de la TRG, terapia de reprocesamiento generativo, una terapia bien poderosa que está cambiando vidas. Y pues él nos quiere hablar sobre, lo traje para que nos hablara sobre el testimonio. Tiene un testimonio bien, bien impactante, bien, bien fuerte, y cómo la terapia lo pudo ayudar a pues cambiar o ver la vida desde otro enfoque, con más fortaleza. Raúl está ahora mismo en Brasil. Eh, Habla más brasileño que español. No, 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 no. Creo que no, creo que No, 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 no. creo que no perdí todavía el sotaque español, pero por veces se me complica, Sí, sí, por sí, veces no, se me pero complica. tranquilo, tranquilo, aquí te entiendo, yo te entiendo. Nada, Raúl, cuéntanos de tu vida, cuéntanos testimonio donde quieras empezar, siéntete libremente de hablar a todas las personas de la página de Viviendo con Dolor Crónico. Ah, y bueno, mira, como te comentaba, como te hablaba, yo creo que para nadie en la vida es fácil. Para mi caso fue mucho más porque cambié el destino que se me colocó frente a mí. Vengo de una familia muy pobre, hasta el punto de a gente vivir descalzo, la casa no tenía, como muchos lugares hay en el mundo actual, no tienen piso de tierra, sin puertas, sin ventana, o cuando comenzó a haber puertas a la ventana fue mucho tiempo, poco tiempo después. Vivir del desperdicio de lo demás, o sea, lo que tiraban los demás, con eso la gente vivía. Y infelizmente mis padres no tenían otra cosa que ofrecer. Sí, Y claro. en medio de eso, compartía otros niños, otras crianzas, otros niños, esa vida. Pero, contrariamente a lo que pueda pensar la gente, fui feliz Qué bueno. dentro de eso, porque uno muchas veces tiene esa mala creencia de creer que la felicidad está en las cosas, en los objetos, en los bienes que tiene, o en lo bien que pueda estar en función de lo que otro opine que es bien, porque eso es muy relativo. Eh, lo que es estar bien, o tener cosas como para estar bien, esa clasificación de estar bien. Pero tenía lo que se precisa para estar bien, que era paz. Fuera de todo eso, yo tenía una paz absoluta, sin ningún tipo de resquemor, de miedo, aún en la nada. Como quien dice por ahí veces que nada tiene, que nada tiene, nada teme de perder, que te van a quitar si no tenés, ¿no? Ujú. Pero Sí, bueno, en esa vida me crié y cuando todo cambió, cuando comencé a ir al colegio. ¿Por qué? Porque ahí era entrar en un mundo donde estaba fuera de mi mundo normal de todos los días, de levantarme, jugar con otros chicos y demás. Cuando fui al colegio, que me dieron los zapatos y poder ir al colegio porque era obligatorio en ese tiempo en la escuela primaria, no sé cómo se llamará en otro lado, pero sería el aquí. nivel inicial. Y ahí fue mi sorpresa, porque cuando yo fui, me encontraba con chicos que iban, los padres los llevaban en carro, los chicos tenían zapatos de mejor calidad, no un zapato común del Estado, ni nada de eso. Sí. Y tenían, y claro, yo me encontraba con todo un mundo que era todo para mí de maravilla, para mí era un lujo grande todo eso. Con la ropa que llevaban y todo, era otra cosa. Era otra cosa y sobre todo más se marcaba en que yo llevaba simplemente mi útil con un lápiz, un sacapunto, una goma y se acabó Sencillo, mi sencillo. cuento, ¿sí? Y ellos que llevaban lápices con colores, con pomponcitos arriba, con cosas, todo lo que te puedas imaginar,
Ujú. las cartucheras que se decían, no sé cómo se decía, que son la bolsa Donde ponían con los zipper, lapicitos donde y las ponían cositas. lápices y todo. Bueno, Ujú. mío, una bolsa normal, una bolsita donde tenía todas las cosas que con cariño me habían hecho, con una tela, un tejido cuadrillé, creo que celeste, porque era un cuadrillé celeste y blanco, con un cordón encima para cerrar, un cordón arriba para cerrar, como esa bolsa normalmente que se hace en la marina, ese saco que se pone atrás, que se abre y se cierra con un cordón así Con en la cordoncito. boca. Sí. Bueno, eso era todo. Y mi pregunta fue luego de observar todo eso a mi madre, que por qué ellos eran tan diferentes, porque ellos tenían comida, comían dulces en el recreo, tenían juguetes para jugar y todas esas cosas. Mis juguetes eran creativos, eran cosas de la imaginación, palo, lata de sardinas, usando que son camiones, esas cosas. Sí, sí, usando Eh, mucho la creatividad. Claro, la creatividad. Entonces, ¿por qué esa diferencia en los juguetes? Mi mamá me dijo, porque, oye la frase, escucha la frase. Mi madre me dijo, porque los padres de ellos estudiaron. Y tu papá y yo no pudimos estudiar, no podemos tener la posibilidad de tener otra cosa mejor. Entonces a mí me quedó eso grabado, como que, ¿por qué estudiaron? Sí, porque estudiaron, porque ellos estudiaron. Dice, si yo estoy estudiando ahora, voy a poder tener eso. Digo, pero, no, pero ellos por eso estudiaron de chicos para poder hacer lo que tienen ahora y tener poder aspirar a un trabajo mejor, a tener un sueldo. Todo. Y la gente no tiene eso ahora. La gente vive de lo que puede conseguir, porque no puede conseguir un trabajo. Así que bueno, entonces ahí me quedó esa frase y a partir de ahí me dediqué a cambiar mi vida. Dije, que hay una posibilidad de ser diferente, si estudio. Eso es lo que en mi raciocinio. Entonces mi mamá me dijo, si tú quieres tener esa vida, no tienes otro camino que estudiar. Entonces por eso es que te mando a la escuela, para que estudie y tenga una posibilidad que nosotros no tenemos. Así que bueno, mi contra voluntad de mi padre, porque mi padre me decía que lo mejor era trabajar, porque era lo único que él conocía en la vida. Y no lo hacía con maldad, sino simplemente porque era lo que él Es lo que él conocía, conocía, sí, claro. lo que él sabía. Y muchas veces uno critica o juzga a los padres por eso, pero que fueron muy severos, que fueron muy estrictos, que fueron, pero era lo que ellos procuraban dar lo mejor dentro de las herramientas que tenían para dar, no tenían otro conocimiento. A diferencia de hoy en día, que hay mucha enseñanza cómo ser un mejor padre, cómo ser una mejor madre. Ok. En ese tiempo aprendía con lo que habías experimentado de la vida, lo que te había enseñado tus padres, sobre sus padres lo habían enseñado los abuelos, y viendo otros, no tenían mucho de donde poder agarrar y adquirir conocimiento. Y en función de lo poco que me pudieron dar, me dieron lo mejor que tenían. No, Y eso lo definitivo sí. agradezco, Sí, y eso claro. lo agradezco siempre. Y bueno, comencé a estudiar y dije, voy a cambiar mi vida, no quiero eso. Lo gracioso eran mis amigos que de pronto me vieron cambiado, que no iba más a jugar con ellos y que me iba a la biblioteca porque me conseguí para poder ir a la biblioteca porque no tenía dinero para comprar libros, para leer, yo quería leer. Y me acuerdo que leía hasta los envoltorios de las galletas, de los caramelos. Cuando empecé a leer, me leía todo lo que Hasta las instrucciones, hasta las instrucciones. hasta ahí, que yo creo que en mi vida nadie había leído todas las instrucciones y todas las cosas. Así que bueno, nada, leía todo lo que podía leer y todo lo que caía en mi mano. Y entré todo en un mundo de querer cada vez más, aprender más, y se me entró como un hambre de conocimiento. Y
Y por eso tenía montaña. Hay veces obviamente que me escapaba, era un niño, me escapaba a jugar, me escapaba, pero era muy cantada las veces y mis amigos ya me decían que no era un mismo, que no era el mismo, que había cambiado mucho, ya me empezaron a colocar el come libro, El estofón, el come libro. sí, el rata de biblioteca y esas cosas, y pues me la pasaba en la biblioteca. Entonces, y así fue. Después con mi secundaria igual, la secundaria no, en mi época no era como ahora, que en muchos lados es gratuita, entre comillas. En ese tiempo tuve que trabajar para poder comprar mis cosas y estudiar, pero yo estaba decidido a cambiar a cambiar mi futuro, no como todo ahí. En realidad fui el único en mi familia que Wow. seguí una carrera, que estudié. Y bueno, nada, seguí, siempre seguí. Y mi vida fue eso, estudiar y querer siempre, siempre avanzar, siempre progresar, no quedarme con lo que mucha gente dice, ah, mi destino. Entonces, destino, yo creo que el futuro, todo el mundo sabe que el futuro no está escrito. Claro, Lo vas escribiendo tú, es como un libro en blanco y que lo comienzas a escribir. Y, definitivo. si, y es importante eso, siempre ir para adelante. Entonces, como te digo, mi vida no fue fácil como la de ninguno, pero tomé decisiones y decidí seguir a decisiones a cualquier precio, a rajatabla, como sea. Y así estudié y así seguí. Que la vida me pasó con muchas grandes cosas. Tenía sueños como todo. Un día descalzo jugando en la arena, muy crianza, veía pasar los aviones. Y pensaba qué sentirá la gente que va en esos aviones, si me verán, si se ve cómo se verá para abajo. Y un día subí, y un día viajé en avión. Se te cumplió el deseo. Trabajé hasta que un día subí en avión y viajé en avión. Y viajé varias veces por trabajo. Y llegué a estar dentro de todo, porque hasta entrando como obrero en una empresa, aún con mis títulos y todo, que mucha gente, entramos con varios químicos a trabajar en esa empresa, pero la empresa estaba iniciando y dijo, lo único que tenemos por en cuanto, por ahora, para trabajar es pico y pala, porque tenemos que hacer toda una tubería de vapor aérea. Y yo entré como químico. Yo era químico industrial, entré como químico para trabajar. Y otros como yo dijeron lo mismo. ¿Pero qué dijeron ellos? No, yo no estudié para estar trabajando con un pico y una pala. Y se fueron. Otros, un poco como yo, quedamos. Y seguimos trabajando con un pico y pala. Yo comencé, siempre le digo todo, incluso a mi hijo y todo, le digo, nunca le presiones un trabajo porque no sabes dónde te va a llevar. Eso es así. Después, en esa empresa, cuando salí de esa empresa, en el 2012, yo era gerente de logística internacional de la empresa. Mira para allá. Y empezaste con pico y pala. Y a tal punto que te digo, gracias a esa empresa yo pude viajar en avión. ¿Por qué? Porque la empresa tenía sucursal en Buenos Aires, tenía trabajo. Y antes de eso, antes de llegar al cargo que llegué, fui varias cosas, creciendo siempre. Y siempre fueron por recomendación de otro gerente, de otro, viendo mi trabajo. Hasta que llegué al cargo que llegué, porque uno de la gente del directorio me vio, empezó a ver mi trabajo y me quiso llevar para trabajar con él. Y ahí fue Bien. cuando subí. Pero antes había tomado un cargo de jefe de compras. Y entonces tenía que visitar proveedores y demás. Y los proveedores estaban en otros estados. Yo soy oriundo de Mendoza, nací en Mendoza, la capital de Argentina, en Buenos Aires, como todo conoce. Entonces viajaba a capital en avión a ver proveedores y demás. Y muchas veces viajaban en día, se iba en el primer vuelo en la mañana y volvía a la tarde. A veces me quedaba cuando veía más, tenía que visitar más.
Entonces el mismo trabajo me llevó a cosas que yo soñaba, solas vinieron. No fue porque yo las... pero yo caminé en un sentido, caminé para esos sueños. Y los sueños fueron a la vez trayendo otras cosas que yo había deseado. Qué bien. ¿Me entiendes? O sea, siempre avanzar con tu sueño te puede dar sorpresa, te puede traer más sorpresa y puede ganar más de lo que crees. Ujú, Y eso no es en mi caso, no soy una maravilla ni nada, no soy una ujú. excepción, eso es algo que para cualquiera, eso también me abrió muchas puertas y el no procurar cerrar puertas, el Sí, estar abierto a las opciones a las que se pueden dar. posibilidades. Y estar siempre detrás de esa posibilidad. Nunca me quedé a esperar que las cosas vengan. Yo me acuerdo que una etapa en que no tenía trabajo, yo decidí que iba a conseguir trabajo, sí, así. Y recuerdo que iba por una calle, por el lado de una calle, todo comercio que veía entraba, en todo. Tienda, restaurante, lo que fuera, ofrecerme a trabajar en lo que sea. Y eso que era químico industrial, pero no conseguíamos trabajo. Y bueno, el asunto era trabajar. Mandaba Claro. currículum a todos lados. No hubo lugar donde de publicidad no mandara currículum. Y yo, como te digo, agarraba una cuadra, comenzaba a golpear puertas, todo comercio que había entraba. No precisa una atendiente, no precisa un lavacopa, no precisa alguien para limpiar. No, 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 no. De un lugar me dicen, no, no preciso. Bueno, salía como en todos los lugares, cabizbajo, no yo. Sí. Y, y ahí un encargado me dice, pibe, era muy nuevo, y aparte que era muy magro, era muy flaquito, era bajo. No, lo único, bajo sigo siendo, lo único que ahora estoy más relleno. Más saludable. Pero, bueno, y me dice, ¿quiere trabajar en serio? ¿De verdad quiere trabajar? Sí, quiero trabajar, necesito trabajar. Me dice, bueno, se vení mañana, porque necesito en la mañana ese mano de obra para descargar los camiones. Bueno, se fue, me dice, pero tengo que estar acá a las 5:30 de la mañana. No hay problema, a las 5:30 no estaba ahí. Y comencé a descargar camiones en un restaurante. Había que descargar las cajas, que en ese tiempo eran de madera, pesadas, con botellas de gaseosa, que las garrafitas esas chiquitas, Mm. las botellas esas chiquitas, la Coca, la Fanta, entonces 7-Up, Pepsi, todo eso, sin hacer marca, sin hacer publicidad. Pero bueno, estábamos haciendo ese trabajo. Después cuando terminé, el mismo encargado que está ahí me dice, ¿quería ayudar en la cocina? Le digo, sí, bueno, puse a ayudar a limpiar la cocina, a lavar pisos que estaban con grasa, lavando pisos con soda cáustica y con rolo ahí trabajando. Y ahí trabajé unos meses, casi 6 meses, y a tal punto que ya estaba ayudando en la barra, estaba ahí, ya me estaban enseñando a cómo preparar el asado en la parrilla, las cosas, todo trabajando ahí, Ok. estaban encantados conmigo. Y cuando trabajando ahí, me avisaron de un lado donde había puesto, que era la empresa esta, donde había mandado currículo para trabajar. Ok. Entonces tenía que dejar ahí. Y cuando dejé ahí, me dice el encargado, dice, espero que te vaya bien. Me dice, qué pena que te vas, porque me gusta cómo trabajas, te he hecho dedicado, ta. Le digo, pero tengo que trabajar quiero trabajar con mi título. Le digo, no es que me voy porque no me gusta el trabajo, sino porque, y agradezco la oportunidad que me dio. Le digo, pero Claro. me llamaron para poder ejercer, trabajar con mi título. Me dice, ¿qué título tenés? Le dije, soy que era químico industrial. Y me dice, ¿y vos siendo químico industrial estaba cargando camión y limpiando cocina? ¿Qué sé yo? Le digo, es trabajo, le digo. Es honra, sí, trabajo es honra. Es trabajo. El trabajo es una dignidad. La gente se olvidó de eso. Que todo trabajo es digno, todo trabajo es honorable. No importa. Y bueno, me fui allá y cuando llegué, bueno, la empresa también lo mismo. Era pico y pala y muchos no, yo no estudié para eso, eso se fueron. Yo no sé qué es la vida de ellos, pero
si tú estás denigrando el trabajo o te crees superior a un trabajo, esa soberbia nunca te va a llevar a un buen lugar. Definitivo. Entonces, bueno, ahí fue. Llegué a lo sumo, como conté. Llegué arriba, donde quería estar. Mm. Y en la vida nada es para siempre. En la vida nada es para siempre. Eso fue la otra enseñanza. Y entonces, ¿qué fue? En el 2012, todo esto yo ya había dejado, había abandonado medicina, yo comencé, quería mucho el tema de salud. Gustaba mucho de la salud, era el sueño de mi madre que llegara a ser médico. Ya había dejado la Universidad de Medicina por cuestiones de dinero y ya no podía más. Entonces había dejado la Facultad de Medicina, 3 años para estar en medicina Wow. y, y nada. Y en 2012 comenzó el problema más grande para mi vida, junto con la política en Argentina, sin hablar en política. Las cosas cambiaron mucho en Argentina a tal punto que las empresas empezaron a huir de Argentina, se fueron de Argentina. Y Wow. dentro de las empresas que se fueron, fue esta empresa donde yo estaba, cerraron, se acabó todo. No. Me quedé en la calle, sin trabajo. Una persona ya cuando es grande costaba conseguir trabajo para Ujú, los jóvenes, mucho más una persona ya grande, ujú. adulta ya. Así que bueno, aproveché los conocimientos que yo había adquirido y quise abrir una empresa una asesoría por mi cuenta, una oficina de comercio exterior, outsourcing para la empresa, para las pymes y demás que habían en el país. Las políticas de gobierno fueron cerrando cada vez las posibilidades de importaciones, de exportaciones, entonces todo eso se fue cada vez cerrando, posibilidades de poder desarrollarme cada vez peor. Eh, y comencé a resentirme emocionalmente por todo lo que había pasado, Okay. por todo lo que había pasado, tanto en mis relaciones, yo ya había terminado también mi matrimonio, eh, perdí una hija, un joven, mi hija menor, perdí, tuve con ella todo el día muerta en mis brazos porque una huelga judicial impedía o sea, no impedía, no, los jueces y demás parte de la justicia no estaban trabajando y ningún médico forense me aceptaba el cuerpo de mi hija muerto sin una orden firmada por un juez, y era lógico, era parte de la ley. Wow. Pero no había ningún juez actuante, no encontraban uno que estuviese trabajando porque todos estaban de huelga, de paro. Así que tuve casi toda una tarde, casi todo un día, de mañana hasta última hora de la tarde, con mi hija muerta en brazos, hasta que encontraron uno que firmó la nota y ahí pude dejar. Perdona que Fue te pregunte, impresionante. Raúl, ¿qué edad tenía la niña? No, la niña era recién nacida, tenía el mismo día, tuvo un problema en la complicación en el hospital, no quise que hiciera la investigación en el hospital, quise hacer una investigación independiente, entonces Sí, necesitaba que fuese un forense del Estado. entiendo. Y mi padre también había muerto hacía poco, estuve con él hasta último momento con el tema del cáncer, tuve que lidiar con eso, que era el único hijo que estaba con él. Y, y habíamos perdido también a mi abuela, que fue prácticamente como una madre para mí. Ujú. Y entonces estaba estaba perdiendo todo lo que tenía en la vida. Por trabajo, había perdido mi matrimonio, estaba destruido, mi hija había muerto hace poco, y mi padre también lo había perdido, mi abuela, y, y aconteció algo más. El mayor de mi hijo fue asaltado y quedó en silla de ruedas. Entonces tenía un relacionamiento, que el relacionamiento se frustró mal, y todo eso terminó explodiendo en la cabeza. O sea, Sí, no es para menos.
muchas cosas a la misma vez. Me robaron también su mamá, otro robo en mi casa. O sea, es cuando como hay un refrán que dice que la desgracia no viene sola. Ujú. No, Y y que en ese momento son como que, o sea, no es tan solo que vino un suceso, sino los tipos de sucesos con la carga emocional tan fuerte que era, como por es, ejemplo el caso de una así niña, que todo eso es fuerte. todo eso llevó a que empezara a comenzar con depresión, ansiedad, y hasta que vinieron los ataques de pánico, que yo fue ese día, no lo olvido, porque yo estaba con mi otra hija más pequeña, la que soy, muy chica, ella de patines, y yo había ido a verla a ella. Yo estábamos en un parque allá patinando, y de pronto me entró un desespero, empecé a sentir calofrío, transpiración, desespero, y una voluntad impresionante de salir corriendo, escapar, no sabía dónde. Y en mi mente tenía rasgo de lucidez, decía, no puedo dejar a mi hija sola, ¿cómo voy a dejar a mi hija sola acá? ¿Cómo voy a hacer? Así que llamé por celular a la madre y le dije que me estaba sintiendo mal, que por favor viniera, dejó el trabajo, me dice, ¿qué te pasa? Le digo, mira, no sé qué me pasa. Entonces fuimos, de ahí vio que yo estaba muy mal, estaba tiritando, estaba transpirando y estaba con un desespero impresionante. Y mi mente queriendo una cosa, mi cuerpo otra. Era como una disociación. Sí, sí, yo he pasado por lo menos ataques de pánico y sé que lo que es. Y entonces, bueno, caímos en al hospital de urgencia y ahí me vieron, me dicen, no, me sedaron, me pusieron dos calmantes y me dejaron ahí. Vino una psiquiatra, vino me hizo un par de preguntas, le expliqué todo lo que estaba pasando y me dice, bueno, lógico, obvio, me dice que te hace de esa manera. Así que bueno, me dio un comprimido para tomar y me dieron unas órdenes de prescripción para ver. Entonces luego que ya quedé en condiciones de poder salir, me volví, salí para casa y comencé tratamiento psiquiatra, medicaciones, psicólogo, terapeuta. Y mi vida se transformó de lo que, donde estaba con suceso, con un motorista, perdón, motorista, eso era acá en Brasil, con chofer, con carro que me llevaban al avión y volvía, y que era gerente, que entraba y me decían, buen día, señor Lencina, buen día, buenas tardes, señor Lencina, en la entrada, todo eso, a estar en un cuarto tirado, tomando 6, 8 comprimidos por día y con miedo hasta salir de la calle. Wow. Ya, lo que había cambiado mi mundo. Y en uno de esos momentos de lucidez me pregunté qué quería de mi vida, como cuando fui pequeño que me pregunté qué quería. Tremendo. Y dije que no quería eso. Evidentemente no quería eso. Si tomaste hubo ese momento de revelación en el cual tomaste esa decisión, tomaste esa, ok, ¿qué voy a hacer con mi vida? Reflexiono, analizo y tomo acción. Y ahí fue que hablé porque fui cambiando cada vez de, de psicólogo y de terapeuta, que son cosas diferentes. Ujú. Y hasta tal punto que luego conocí una terapeuta muy joven ella. Y fue la que más me orientó para ordenar mis ideas, mi cabeza. Y ella Esto. me empezó a preguntarme sobre mi vida, sobre el pasado, desde la infancia, todo un trabajo. Y resulta que ella venía investigando, porque era una muchacha joven que estaba interesada en la salud mental realmente. Y estaba procurando por cosas nuevas, porque Sí, ya estaba viciado el servicio de psicología, de psicoanálisis, siempre con la misma vuelta, y a sí. gente sin mejora ninguna o mejora a lo largo del tiempo. Y era
como una dependencia, es cambiar una dependencia por otra. Por Entonces otro. siempre lo vi muy, Per- muy básico. Permiso, Raúl, disculpa que te interrumpa. El sistema nos dice que nos quedan solamente 10 minutos. Podemos seguirlo y entonces podemos hacer una segunda sección o como sea. Sí, Prosigue, perdón. como quiera, pues si quieres termino aquí No, no, y no, no, vamos tú sigue hablando, y tranquilo, comedamos, ¿sí? No, te cuento tranquilo. cómo es. Y, así que empezó ella a hacer algo diferente a lo que yo venía viendo con otros terapeutas que había estado. Y me gustó porque cada vez que yo salía de ella, mi mente como que ficaba más libre para pensar. Wow, más claridad. Exactamente, como que podía estar pensando más sin estar tan drogado todo el tiempo con la medicación. Ujú. Y me gustó eso y continué con ella, con esa técnica que ella estaba usando. Es que era muy diferente a lo que estaba viendo con otros terapeutas. Así que bueno, si quieres, luego comenzamos ahí y empezamos otro vídeo. Si no, todavía quedan como 8 minutos, pues puedes seguir Bueno, y te digo cuándo. a partir de ahí que empecé a tener un poco más de lucidez, eh, poco a poco fue cambiando y empecé a no sentirme cómodo con estar tanto tiempo drogado. Ok, Tanto, y entonces dije, ¿qué pasa si comienzo a usar menos medicamentos? Entonces comencé por tirar la mitad de todas las pastillas. O sea, si tenía que tomar una pastilla, tomaba la mitad. si la Cuando cortabas a la mitad. la cortaba la mitad. Cuando tenía que tomar la mitad, tomaba un cuarto. Y así. Y así comencé. Y lo asombroso fue que cuando llegué a que ya no tenía nada la pastilla, dije, bueno, no tomo nada, a ver qué pasa. Y no pasaba nada. Y luego comencé a dejar unas que otras, las que no quedaba nada, nada, y la otra ya tomé, ya eran dos, quedaron dos que estaba tomando un cuarto de esa. Ok, Y después dejé de tomarla y después que pasaron unos días ya me sentía un poco extraño y volví al cuarto. ok. Así como yo, no, no, volví al cuarto. Y luego ya pasaban 2 días, pasaban tres, pasaban cinco y ya después no era necesario. Y Nada de una eso. limpieza en el cuerpo de los medicamentos. Y cuando me llama luego me llama el psiquiatra y me dice, porque el único que prescribe medicación es el psiquiatra, Ajá. ni psicólogo ni el terapeuta Psiquiatra. prescriben medicación. Ujú. Entonces me dice el psiquiatra, ¿qué pasa con eso? ¿Qué está tomando usted si hace más de un mes que no me pide la prescripción de los remedios? Y digo, porque no estoy tomando nada. ¿Cómo que no está tomando nada? Dice, ¿usted es loco? Me dice, ¿cómo que no está tomando nada? Me dice, ¿cómo? Le digo, no estoy tomando nada, no preciso. ¿Cómo que no precisa? Dice, ahora usted es médico. Le digo, no, pero yo sé cómo es mi cuerpo. Le digo, no tengo los escalofríos, no tengo la necesidad, no estoy calmo. Le digo, no preciso. Dice, ¿cómo eso? Ni nada, le digo, estoy bien se voy a hablar con su psicólogo. Le digo, no, estoy con, digo, al psicólogo tampoco estoy yendo. Y me dice, ¿qué? ¿Abandonó el tratamiento? Le digo, no, estoy sola con la terapeuta. Voy a hablar con su terapeuta. Dice, ¿quién es su terapeuta? Tal, le di los datos. Se habló con la terapeuta me dijo, el psiquiatra habló conmigo, me dice que no estás tomando medicación. No. Me preguntó si yo te había prohibido. No, le digo, una decisión propia mía. Exacto. Y me dice, yo no sabía que había dejado el medicamento. Le digo, pero si el medicamento no lo necesito, ¿el medicamento es para qué? El medicamento me cura, es un remedio. No me dijo nada, se quedó callado. Después descubrí que no, pero después la gente lo va a descubrir. Que el Sí. medicamento es solamente para paliar los síntomas, Los nada más. síntomas, sí, no va a la raíz directamente. Sí. No. Y entonces para eso, es solamente para controlar los síntomas, para tener los síntomas controlados, nada más. No cambia nada, no vas a curar ninguna dolencia. Es simplemente para tratar los síntomas. Así que bueno,
como no tenía síntomas que tratar, me dejaron. Y así fue que a los 6 meses que yo empecé con esa terapeuta, no tenía más nada. Salía, vivía mi vida, volví a trabajar. Los ataques de ansiedad cesaron. Volvieron cada tanto, digamos, cada 7, 8 meses, empecé a sentir otra vez esos escalofríos por alguna cosa que se me complicaba en la vida. Alguna cosa que aún me producía algún temor, venía así como esa sensación. Y cuando tenía esa sensación, yo iba y buscaba un cuartito de esa que me había quedado todavía de ahí y la tomaba de ese calmante y se iba. Y no es que continuaba. Mi propuesta era no usarme. Así que no, y sí iba. Y de poco a poco fui acostumbrando a mi mente a no temer, no tener esos miedos por esas cosas, que puedo solucionarlo, porque tomaba la medicación y eso que me estaba preocupando lo solucionaba, se resolvía. Entonces comencé a entrenar de esa manera también a mi mente, no preocuparse tanto, no se acaba el mundo. Dice, Eh, y entonces, bueno, ahí fue que descubrí eso. Sin saber que lo que era, yo continué con mi vida. Y, y me propuse descubrir una cosa muy importante en ese aspecto, porque fue como que aprendí a tener respeto a la mente y a descubrir de que uno ve muchas veces a personas que reaccionan de una manera u otra y no entender y piensa uno está loco, ¿cómo no puede? A ver, no está viendo que eso está mal, ¿por qué? Empecé a cuestionar todo eso y empecé a querer saber por qué la mente hace eso con las personas. bien importante y me viene a la, y perdón que te interrumpa, Raúl, ¿verdad? Pero me viene a la mente un pasaje bíblico que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. De Y conocimiento. realmente el conocimiento es una herramienta tan y tan poderosa. Raúl, nos queda 1 minuto con 26 segundos. Vamos a dejar la entrevista hasta aquí, para hacer una nueva entrevista. Para todos los que no lo saben, Raúl es mi mentor de terapia de TRG. De esa es la terapia que estamos hablando. Vamos a entrar en detalle luego en la próxima entrevista. Vamos a hablar sobre cómo la TRG es tan tremenda y tan poderosa, cómo ha cambiado la vida de Raúl y la de miles y miles de personas que tanto Raúl y yo este, hemos visto testimonios de cuán poderosa es la TRG. Pero los dejo con esto porque Raúl y yo nos volvemos a conectar para hablar específicamente sobre cómo esta terapia transformó su vida y cómo la terapia lo potenció a crear nuevas cosas, a salir del patrón. Pero antes que nos vayamos, Raúl, quiero que faltes 1 minuto. Me gustaría que me dijeras en portugués, viviendo con dolor crónico. ¿Cómo se dice en portugués? Não é muito diferente, não é muito diferente ao que você falou. Isso é, em realidade, que mais que seria algo assim como viver com dor crônica. Ok. Não é, o sea,